Muy buenos días o tardes o quizás noches. Em, Esta clase es una clase asincrónica, está siendo grabada el 16 de septiembre del año 2022 para los alumnos de la Universidad Miguel de Cervantes, el curso de Derecho Procesal Penal. Esta clase va a versar, eh, y otra cosa va a quedar disponible para el 16 desde el 16 de septiembre a las 7 de la tarde para que ustedes la puedan revisar desde esa fecha en adelante. A ver, en esta clase lo que pretendo abordar sería los intervinientes en general y en particular al Ministerio Público. Em, a ver, para comenzar, los intervinientes están detallados, están mencionados en el artículo 12 del Código Procesal Penal. No hay que confundir la materia de intervinientes o a los intervinientes con lo que se denominan los sujetos procesales, porque entre los sujetos procesales se encuentran, aparte de los intervinientes, se encuentra la policía y también se encuentra el juez de garantía. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Ahora, dicho eso, ¿quiénes son los intervinientes? Los intervinientes en el proceso penal actual son el Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Hay que tener presente de que esta calidad de intervinientes no implica que ellos sean parte en el proceso penal. De hecho, si nosotros hablamos del defensor y del querellante, ellos en definitiva no son, eh, más que nada el defensor no es parte en el proceso penal. El querellante sí puede ser parte en el proceso penal. Ahora, eh, ¿por qué el Código Procesal Penal estableció esta terminología de intervinientes y no la terminología de partes? Al respecto, uno tendría que adentrarse en lo que es el procedimiento penal ordinario regulado en el Código Procesal Penal. Si nosotros nos adentramos en las normas de procedimiento, nos vamos a dar cuenta que el procedimiento penal está conformado por tres etapas. La primera etapa es la etapa que se denomina investigación, la segunda etapa es la etapa intermedia y la tercera etapa el procedimiento, o mejor dicho, el juicio oral. El juicio oral sería la tercera etapa. Ahora, si nosotros quisiéramos comparar el procedimiento penal con el proceso penal, nosotros podríamos identificar que no todas las etapas del procedimiento penal corresponden al proceso penal. En el procedimiento penal, cuando hablamos del procedimiento penal estamos hablando del conjunto de reglas anticipadas, etcétera, mediante las cuales se va a llevar adelante, a efecto, se va a tramitar el proceso penal. Ahora, el procedimiento penal tiene, como ya les dije, tiene tres etapas, pero pero esas tres etapas no todas corresponden al proceso penal y a etapas jurisdiccionales. Me explico. El proceso penal está configurado por la etapa intermedia del procedimiento y por el juicio oral, también la etapa recursal, más adelante. La etapa de la investigación es una etapa, podríamos decir que es un antejuicio, podríamos decir que es una etapa previa al proceso penal, una etapa en que el Ministerio Público recopila antecedentes relevantes para la aplicación de la ley penal para iniciar un proceso penal mediante la acusación. Con esto estoy diciendo que la acusación es el primer acto del proceso penal, sería el acto que le da inicio al proceso penal, por una parte. Y por otra parte, estoy indicando que todo lo que hace el Ministerio Público o toda esta etapa de investigación no es jurisdiccional. Por lo tanto, si no es jurisdiccional, no implica conocimiento por parte del juez de garantía, ni tampoco una etapa de juzgamiento por parte del mismo juez de garantía o el tribunal oral en lo penal. Dicho eso, eso sí,
Esta etapa de investigación es una etapa similar a la etapa que realizaba el juez del crimen en el proceso penal, en el procedimiento penal antiguo, denominado sumario criminal. Sin embargo, en la etapa moderna de investigación, la que realiza el Ministerio Público, de todas formas se toman algunas decisiones un tanto provisionales, pero donde se aplica la jurisdicción. Caso, específico de esto es la aplicación, o mejor dicho, la decisión de medidas cautelares, sobre todo las personales, en que quien toma estas medidas son los jueces de garantía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que la etapa que esta denominación de intervinientes se debió más que nada a la descripción y análisis del procedimiento penal, en que no siempre íbamos a estar frente a un proceso penal y por lo tanto no podíamos darle la denominación a los que intervienen en el procedimiento penal de partes. Y por ello se tomó esta terminología de intervinientes. Ahora, expliquemos cuáles van a ser las partes en el proceso penal, ya que ya hemos indicado quiénes son los intervinientes. En el proceso penal, las partes van a ser aquellas que, como en todo proceso, están vinculadas por una relación jurídico-procesal, simple y compleja. Podríamos decir que quienes pueden llegar a ser parte en el proceso penal son, sin lugar a dudas, el Ministerio Público. En segundo lugar, sin lugar a dudas también, el imputado, porque es que sobre quién va a recaer la pretensión punitiva del Estado y en especial la sentencia si es que es condenatoria. Refiriéndome a la víctima, lo voy a dejar para el final del análisis, pero la víctima tiene una suerte de regulación un poquito híbrida. Ahora, ¿quién más puede ser parte sin lugar a duda en un proceso penal? En un proceso penal en Chile también puede ser parte el querellante. Esto es la víctima que ha presentado una querella. Esta víctima que se querella puede ser parte, siempre y cuando se adhiera a la acusación que presente el Ministerio Público o acuse particularmente, es decir, le da una calificación diferente jurídica a los hechos establecidos o señalados en la acusación, o también, en el caso que el Ministerio Público no quiera acusar, fuerce la acusación conforme al derecho que tiene el querellante, según el artículo 258 del Código Procesal Penal. Ahora bien, la víctima que no se querella, es decir, que es solamente víctima y no querellante, no va a ser parte. De hecho, no puede realizar ninguna actuación procesal de postulación durante el proceso penal y por ello no puede ser parte, no va a ser parte en el proceso. Sin embargo, hay que indicar que la víctima, si bien no tiene participación en el proceso penal, al no querellarse, al no adherirse, si es que se querella, tiene de todas formas un derecho un tanto inconsistente con su calidad durante el proceso penal, que es que tiene el derecho de recurrir de la sentencia absolutoria. Esto es quizá una anomalía, pero es una anomalía dada para que la víctima pueda controlar al final de toda la actividad procesal la decisión tomada por el juez de garantía o tomada también por el tribunal oral en lo penal, dependiendo de la situación. Es extraño que la víctima pueda realizar esta actuación si nunca fue parte, si nunca pudo allegar prueba, ofrecer prueba, nunca pudo discutir acerca de la prueba, no pudo participar activamente tampoco de la audiencia preparatoria del juicio oral, menos pudo adherirse a la acusación, menos pudo ejercer una acusación particular y tampoco pudo participar activamente en el proceso penal. Bueno, esto quizás lo dejemos para un análisis posterior cuando veamos a la víctima como interviniente. Ahora, para terminar esta etapa general de los intervinientes, me gustaría hacer una pequeña disquisición o comparación con lo que ocurre en el proceso civil, en el actual proceso civil. En el actual proceso civil, si uno quisiera eh,
hacer una analogía con el proceso penal, podríamos hacer la siguiente analogía. El proceso civil va a empezar por una medida precautoria, perdón, prejudicial, ya sea precautoria, probatoria o preparatoria, o por una demanda, que es lo más normal. Lo mismo podríamos decir en el proceso penal. El proceso penal va a empezar por una acusación, que es lo más similar a lo que es una demanda en el proceso civil. Sin embargo, hay una actividad previa que no está regulada en el Código de Procedimiento Civil respecto de la etapa anterior a la presentación de la demanda. Y tengo que hacer presente que efectivamente, antes de la etapa de, mejor dicho, antes de la presentación de la demanda, todo litigante, todo demandante, todo futuro demandante, toda persona que va a iniciar un proceso civil mediante la presentación de una gestión preparatoria o de cualquier medida prejudicial, eh, lo que hace conjuntamente con su abogado es una investigación previa para fundar la demanda o su gestión preparatoria o su medida preparatoria, en definitiva. Esta etapa es una etapa que todos los abogados realizamos en compañía de nuestro cliente o quizás también en la soledad de nuestro despacho, investigando antecedentes relevantes para la aplicación de la legislación civil, sea procesal o de fondo, y que va a culminar muy generalmente en la presentación de una demanda. Esta actividad, no es, si bien no está reconocida en nuestra legislación procesal civil o no está reconocida de manera, podríamos decir, expresa, es una actividad que se realiza y realizan todo abogado que va a realizar o a presentar una futura demanda. Entonces, con esto les quiero indicar que también en el procedimiento penal, en el laboral, en el de familia, etcétera, existe una actividad investigativa previa por parte del futuro demandante. Bueno, con esto le podemos poner fin a esta pequeña introducción respecto de los intervinientes. Bueno, continuando con el Ministerio Público, o con los intervinientes, mejor dicho, con intervinientes vamos a revisar lo que es el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público es quien ejerce principalmente, no siempre, y no tiene tampoco el monopolio de la acción penal pública. Podríamos decir que es el Estado quien se encarga de la persecución o de la persecución penal a través de la investigación y de la acusación y ser parte en un proceso penal, defendiendo los intereses más que nada estatales, ¿no? Ese es el Ministerio Público en general, podríamos conceptualizarlo así, como una institución pública encargada de la persecución penal y que principalmente representa el interés del Estado en la persecución penal, principalmente, pero no solamente. Bueno, dicho esto, tendríamos que ver los antecedentes históricos del Ministerio Público. Realmente existen antecedentes históricos embrionarios en donde ya en la antigüedad existían ciertos funcionarios o ciertas personas revestidas de cierta autoridad, por ejemplo en Grecia, eh, en donde ellos podían denunciar ciertos actos cometidos en contra de la ciudad eh, ante la asamblea, ante el Senado, ante la asamblea, si es que se puede hablar de Senado en ese tiempo, pero era otra magistratura. Em, entonces, estos funcionarios podían denunciar estas actividades realizadas en contra del Estado, contra la ciudad. Ahí tenemos un antecedente. También en el Imperio Romano existían otros funcionarios que estaban encargados de denunciar ciertos delitos y perseguirlos en favor del emperador, delitos que tenían más que ver con intereses fiscales. Cuando hablo de intereses fiscales, el pago de impuestos. Entonces, ahí tenemos dos funcionarios, dos personas, dos autoridades que podrían ser embrionariamente el origen de lo que actualmente es el Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público lo encontramos ya con sus orígenes más establecidos, es decir, no tan difusos,
en el tiempo en que, en la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, en donde tenemos funcionarios especializados, designados por el Estado y que representan al Estado, y más bien vinculados al Ejecutivo, que se encargan de perseguir los delitos. Y ahí tenemos el primer embrión, más que nada el antecedente más directo de lo que actualmente es el Ministerio Público. Ahora, toda esta parafernalia o toda esta organización que se dio en la Revolución Francesa, luego con las guerras napoleónicas, fueron siendo eh, introducidas en el resto de Europa. Así que ahí tenemos el antecedente más directo de lo que actualmente es un ministerio público. Ahora, en cuanto a los sistemas de ministerio público que existen, bueno, el ministerio público o la existencia de un ministerio público, o mejor dicho, la existencia de un persecutor diferente al juzgador, es parte de lo que se denomina el sistema acusatorio, donde podemos tener un sistema acusatorio puro. Esto significa, en- esto significa que el funcionario que realiza la persecución penal es un funcionario estatal que no pertenece al Poder Judicial o a un órgano jurisdiccional. En este sentido, tenemos un sistema acusatorio puro. Ahora, si es que pertenece al órgano jurisdiccional, por ejemplo, en el caso de los jueces que son sustanciadores para después pasar el procedimiento a una etapa de juzgamiento ante otros jueces, y ahí se resguarda la imparcialidad del juzgador, estaríamos ahí frente a un sistema acusatorio mixto. Ahora, ¿cuál es? Bueno, también tenemos ministerios públicos que pueden depender de ciertas ramas o de ciertos poderes, como por ejemplo el Ejecutivo en Francia, y también en otros países depende del legislativo o incluso está vinculado a la policía, como en el caso de Inglaterra. Ahora, ¿qué pasó en Chile? En Chile lo que ocurrió es que el Ministerio Público se creó como una institución autónoma, es decir, independiente de cualquier otro poder, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Por eso se estableció y se modificó la Constitución Política de la República en un capítulo especial que trata del Ministerio Público. En los actuales artículos 83 y siguientes de la Constitución se encuentra tratado el Ministerio Público como ente autónomo. Dicho esto, nos procede que analicemos el Ministerio Público desde el punto de vista constitucional y también legal. Desde esa perspectiva, lo que vamos a analizar ahora son las bases constitucionales del Ministerio Público, bases constitucionales y también legales del Ministerio Público. Para ello, me voy a permitir compartir pantalla eh, respecto eh, del material que ustedes también tienen en su poder, que yo ya se los he entregado y ustedes tienen que revisarlo durante estos días porque eso fue la última instrucción que les di eh, en la última clase sincrónica. Bueno, ahí está la materia interviniente que ya la revisamos, la materia en general de interviniente que ya revisamos, entonces lo que vamos a revisar ahora va a ser las bases constitucionales y legales del Ministerio Público. ¿Qué vamos a revisar respecto a estas bases legales y constitucionales y legales? Vamos a revisar primero un grupo de bases que serían las bases de control, en segundo lugar las bases de funcionamiento y en tercero los principios orientadores del Ministerio Público. Ahora, en cuanto a las bases de control que ahí están, eh, existen varios tipos de control del Ministerio Público. Y aquí, bueno, yo les dije la clase pasada que hace varios años, hace aproximadamente 15 años, creo que fue el 2005, leí una editorial, más que una editorial era un artículo en donde se cuestionaba la falta de control que existía respecto al Ministerio Público. Y al respecto ponían a un abogado y me parece ponían a un funcionario del Ministerio Público, a un fiscal, no me acuerdo si era regional o el fiscal nacional, no me acuerdo. Pero fue bastante interesante. Por desgracia no me acuerdo la fecha exacta y tampoco le saqué
pude escanear el artículo, pero les voy a decir más o menos lo que se indicaba en ese artículo. Se indicaba, por una parte, se quejaba el abogado de que el Ministerio Público no tenía ningún control, que se mandaba a sí mismo, que sus actividades poco más que no tenían consecuencias si había una actividad, digamos, una actividad que fuera reñida con el ordenamiento jurídico, etcétera, o que sí causaba perjuicio, etcétera. En cambio, la autoridad del Ministerio Público indicó que efectivamente sí existían controles y al leer el artículo me di cuenta que efectivamente existían bastantes controles, pero que eran desconocidos por parte de los abogados, de los operadores jurídicos y por eso al ser desconocidos no se aplicaban, pero efectivamente existía un control por parte del Estado y por parte también de los particulares, de los justiciables del Ministerio Público. Y aquí tenemos tres bases de control, o sea, tenemos un control político, tenemos un control procesal y también tenemos un control administrativo o disciplinario, que ahí está la letra C, el administrativo o disciplinario jerárquico. Revisemos primero el control político. Bueno, existe un doble control político. El primer control político que se da respecto de las autoridades del Ministerio Público, específicamente del fiscal nacional, es la forma en que es elegido. Al elegirse al fiscal nacional participando todos los poderes del Estado, obviamente que es una primera valla para ya hacia adelante ir determinando cómo va a ser la actividad durante el tiempo que dure este fiscal nacional, la actividad en el cargo, al elegir una determinada persona. Y así, el que quiere ser fiscal nacional debe hacer una postulación ante la Corte Suprema y la Corte Suprema en pleno va a elegir a 5 candidatos después de esta exposición, tanto de currículum como me imagino, de su programa, del programa que pretende realizar el, el candidato. De este candidato, de estos 5 candidatos, uno de ellos es elegido por el presidente de la República y es presentado al Senado. El Senado que debe ratificar esta decisión presidencial por 2/3. Es decir, aquí hay una negociación política entre el Ejecutivo y el Legislativo, con lo cual también, según el currículum y según el programa que presente el fiscal, eh, el, el candidato fiscal nacional, tenemos que se elige a una persona determinada, con determinada trayectoria, con determinado incluso hasta pensamiento político, se puede decir, y también pensamiento jurídico y de cómo debe ser la institución del Ministerio Público y cómo debe ser guiada. Entonces ya tenemos una primera valla donde tenemos un control respecto a quién va a ser la autoridad máxima del Ministerio Público. Ahora, respecto de los fiscales regionales, que también tienen responsabilidad política, igual que el fiscal nacional, también hay un concurso ante la Corte de Apelaciones respectiva y esta Corte de Apelaciones respectiva va a proponer a uno de los candidatos y el fiscal nacional va a elegir a este candidato. Ahí también tenemos un control por parte del Poder Judicial, en este caso de las Cortes, donde también me imagino que el candidato presentará una suerte de programa de gobierno fiscal, de gobierno respecto al Ministerio Público y también va a demostrar una cierta trayectoria. ¿No? Entonces ya tenemos en cuanto a elección un control por parte de la autoridad del Ministerio Público, la autoridad es más importante. Ahora, en cuanto a la remoción, también existe un control, porque hay un control político respecto del fiscal nacional y de los fiscales regionales, pues eh, a petición del fiscal nacional o incluso del poder político, de diputados, es posible presentar una acusación constitucional realmente respecto a estas autoridades que son el fiscal nacional y los fiscales regionales, acusación que es resuelta por el Pleno de la Corte Suprema, principalmente frente a un notable abandono de los deberes por parte de esta autoridad del Ministerio Público. Es decir, en este primer nivel ya vemos un control efectivo por parte
un control político efectivo por parte de la autoridad del Ministerio Público, ya sea en la elección y después en el desarrollo de sus funciones. Bueno, también tenemos un control procesal, y ahí lo estamos viendo. Respecto al control procesal, estamos indicando con esto es el control que existe al interior de las leyes procesales, principalmente el Código Procesal Penal, cómo se controla la actividad del Ministerio Público, específicamente la actividad de los fiscales adjuntos. Aquí me acuerdo que en ese artículo llamaba la atención que efectivamente uno leyendo el artículo y leyendo eh, la normativa del Código Procesal Penal, uno efectivamente decía, sí, efectivamente existe un control por parte de la actividad del Ministerio Público, un control más bien judicial, es decir, un control procedimental o procesal. Em, y hay muchos artículos que indican este control, incluso más artículos y más normas que las señaladas en este trabajo. Para empezar, está el artículo 9, que es la actividad, la autorización judicial previa, en donde el Ministerio Público, cada vez que realice una actuación que vaya a perturbar, amenazar o privar de garantías constitucionales al imputado o a cualquier tercero, debe pedir autorización judicial. Y en este aspecto vemos con mayor plenitud esta imposibilidad o esta interdicción de funciones que tiene el Ministerio Público respecto de la función jurisdiccional. Artículo 9 del Código Procesal Penal, la autorización judicial previa. Ejemplo de esto va desde una interceptación de comunicaciones hasta una entrada de registro o allanamiento a cualquier domicilio particular o lugar cerrado. Bueno, lo otro es la cautela garantía del artículo 10, en donde incluso el juez de garantía puede ejercer esta actividad de manera de oficio, sin ser requerido. Bueno, la cautela de garantías creo que ha sido explicada a propósito de la defensa y tiene que ver con esta función especial que tienen los jueces de garantía de procurar que se respeten todas las garantías procesales de juzgamiento respecto del imputado. En este aspecto también es interesante cuando uno ejerce la labor de defensor en un proceso penal y en un procedimiento penal, uno se da cuenta que tiene muchas atribuciones o muchos derechos que le da la ley procesal penal, a diferencia de lo que ocurre cuando uno representa a la víctima o representa al querellante. Bueno, en este aspecto, cada vez que pueda ser privado, vulnerado, amenazado o alguna garantía constitucional, específicamente la garantía de la defensa, por parte del Ministerio Público, uno como defensor puede ejercer estos derechos. Una de las actuaciones más claras que puede ejercer el defensor en este aspecto es el caso en la audiencia de formalización en que el defensor no tiene acceso a la carpeta, no ha tenido acceso a la carpeta fiscal de investigación. En este caso, yo he visto situaciones en donde en audiencias en que han sido previas a la que yo me ha tocado realizar, se ha pedido incluso hasta la suspensión y se ha decretado la suspensión de la audiencia y se ha ordenado al Ministerio Público hacer de entregar los antecedentes de investigación a la defensa. O incluso en una situación bastante dramática en que era respecto a un delito bastante grave y que es donde el imputado había llegado al juzgado detenido, el juzgado de garantía, hizo valer este derecho el defensor. Bueno, y en este caso la jueza, juez de garantía, no me acuerdo bien, eh, suspendió la audiencia, pero no decretó una nueva, sino que la postergó y le dio un plazo de 1 hora para que estudiara la carpeta de investigación y por mientras se vieron otra audiencia el defensor. Entonces ahí tenemos una aplicación clara de esta cautela de garantías y cómo se controla la actividad del Ministerio Público a propósito, en este caso, de la formalización. Bueno, ahí tienen otro control judicial como cautela de garantía, bueno, quizás no tanto como cautela de garantías, pero sí reclamar del principio de oportunidad
o en ciertos casos la víctima también puede reclamar del archivo provisional, en lo cual se puede solicitar la reapertura de la investigación presentando una querella. Bueno, el control administrativo disciplinario jerárquico está dado respecto de está, mejor dicho, las autoridades del Ministerio Público controlan al personal del Ministerio Público, principalmente los fiscales adjuntos. Para ello existen varias reclamaciones, está la reclamación más importante, quizás una de las más importantes, la que está indicada ahí en el material, es la 232, inciso tercero del Código procesal penal, en donde uno puede, como defensa o como imputado, puede reclamar al fiscal regional la, para que él mismo declare que la formalización ha sido arbitraria. Claro que en tiempo de ejercicio que tengo nunca he visto que haya pasado algo así. Debiera revisar porque eh, es muy fuerte declarar una formalización arbitraria por parte del Ministerio Público, porque inmediatamente se activaría la responsabilidad civil del órgano. Entonces hay que tener, los, los fiscales regionales han sido bastante cuidadosos en esto. Bueno, y está la reclamación ante el fiscal regional de cualquier fiscal, de la actividad de cualquier fiscal, por la reclamación de la orgánica del Ministerio Público, artículo 33 me parece, y siguientes, ¿no? Bueno, ese es el tipo especial de responsabilidad administrativa, la responsabilidad del fiscal adjunto por formalización arbitraria, que yo creo que quizás la podríamos revisar en una clase sincrónica. Bueno, si queremos hablar un poco de responsabilidad del Ministerio Público, tenemos la responsabilidad civil, que está tratada en los artículos 4 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde ahí yo señalo la regulación de manera bien sucinta, que hay un plazo de prescripción de 4 años, quien debe indemnizar y a quien hay que demandar es al Fisco de Chile, eh, y solo procede respecto de determinada actuación del Ministerio Público y que deban ser calificadas por un juez civil de injustificadamente erróneas o arbitrarias. Bueno, obviamente también el fisco podrá repetir y el fisco también será responsable, pero puede repetir contra el funcionario que actúa con dolo o culpa grave. Y en este caso el fisco va a ser responsable frente a la persona que sufrió este daño por dolo o culpa grave. Bueno, respecto a los problemas de la responsabilidad civil del Ministerio Público, me gustaría conversarla en una clase sincrónica. Eh, Ahí pongo hay dos aspectos, que es que no cualquier actividad va a generar responsabilidad por parte del Ministerio Público, y el otro problema es que la conducta debe ser evaluada por un juez civil. Entonces también eso genera un problema por la especialidad de la actividad del fiscal adjunto, ¿ya? Así que eso lo vamos a revisar en una clase sincrónica. Bueno, vamos a las bases respecto de la función del Ministerio Público. Estas son las bases constitucionales y legales. Hay que recordar que la actividad del Ministerio Público no solamente está arreglada por la Constitución, sino que también por una ley orgánica, ¿ya? Regulada por una ley orgánica. Em, Bueno, dicha ley orgánica del Ministerio Público es la 19.640 del 15 de octubre de 1999 y que se encuentra por lo demás en el apéndice del Código Procesal Penal. Ahora, vamos a ver entonces la función del Ministerio Público. Las funciones del Ministerio Público están detalladas en el artículo 83 de la Constitución y que son las siguientes: dirigir exclusivamente la investigación, ejercer la acción penal pública y proteger a las víctimas y testigos. Vamos a ir una por una de estas funciones viendo cómo se ejerce. Primero, la dirección exclusiva de la investigación. Efectivamente, el Ministerio Público puede, o sea, puede y debe dirigir la investigación exclusivamente, pero a la investigación que se está refiriendo, tanto en el artículo 83 de la Constitución como en el artículo 180 del Código Procesal Penal, se refiere a la investigación oficial. Con esto no digo que no está prohibida la investigación privada que realicen los intervinientes durante dicha investigación oficial.
De hecho, en muchos delitos, sobre todo los delitos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, em, la actividad investigativa de los intervinientes, principalmente la víctima o incluso en algunos casos del imputado, son esenciales. ¿Y cómo se compatibilizan estas dos investigaciones? La privada y la investigación oficial por parte del Ministerio Público. Bueno, lo que se hace es que el interviniente allega los datos de investigación a la carpeta del fiscal. Y el fiscal la analiza y puede incluso recabar más antecedentes. Muchas veces el fiscal recaba antecedentes eh, respecto de las víctimas. Y así se integra esta investigación privada al, al ministerio, a la carpeta de investigación fiscal. Bueno, eh, entonces, dirige exclusivamente la investigación oficial. ¿Cómo hace esta dirección? La dirección que realiza en este aspecto el Ministerio Público es más que nada ah, coordinando la actividad de las policías y de eh, las instituciones. Bueno, y en este sentido, lo que hace el Ministerio Público es coordinar, como dije, a las policías y también a las instituciones estatales encargadas, por ejemplo, de peritaje, como es el Ministerio, como es eh, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil también, el Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno también eh, tiene información sensible de las personas que puede ser conseguida directamente por parte del, del Ministerio Público. Ahora, ¿qué investiga el Ministerio Público? Bueno, muy sencillo, los hechos que son relevantes, como se señala en el documento, hechos que son relevantes para la aplicación de la ley penal, agravantes, atenuantes, grado de participación, etc. Bueno, esto también me gustaría conversarlo un poco, conversarlo a propósito de algunas películas que podemos revisar, porque Hollywood ha sido bastante, sobre todo en los años 70, bastante prolífico en esta actividad que realiza el Ministerio Público y cómo puede violar garantías constitucionales y cómo muchas de esas violaciones de garantías constitucionales implica nulidad, nulidad de las pruebas recogidas al respecto. Ok, también ejerce la acción penal pública. Ahora, cuando ejerce la acción penal pública el Ministerio Público, implica que la puede ejercer de oficio. Y hemos visto casos en que el Ministerio Público, sin que medie ninguna denuncia, ha abierto investigaciones. Ahora, este ejercicio de la acción penal pública no implica que siempre pueda ejercer la acción penal pública, porque las acciones penales públicas tienen una clasificación en el Código Procesal Penal. Tenemos, por ejemplo, la acción penal pública previa instancia particular, en donde debe existir a lo menos una denuncia por parte de la víctima para que el Ministerio Público pueda actuar. Estos son los casos de, por ejemplo, de violación de morada, por ejemplo, los casos de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica, las lesiones menos graves, etcétera. Solamente se puede ejercer la actividad del Ministerio Público entonces frente a las situaciones en que haya al menos una denuncia. Bueno, la protección de víctimas de testigos. Miren, respecto a la protección de víctimas de testigos, es un asunto, un tema bastante complejo para explicar en una clase asincrónica porque me gustaría tener la participación de ustedes. Entonces, la vamos a, la vamos a discutir también, o la vamos a conversar en una clase sincrónica. Lo que les puedo decir es que pareciera que, como está mencionada al final esta, esta misión del Ministerio Público, pareciera una función marginal. Y muchas veces el Ministerio Público la toma como una función marginal, a pesar que en el Código Procesal Penal, en el artículo 6 específicamente, se indica que el Ministerio Público debe propender a, a, eh, a resguardar los intereses de la víctima frente a una acción delictual. En este sentido, tiene que propender, por ejemplo,
a lograr acuerdos económicos entre las partes, en este caso, o los intervinientes, entre la víctima y el imputado. Pero podemos apreciar que el Ministerio Público da preeminencia a las dos primeras funciones, la persecución penal y a es decir, a la Dirección Exclusiva de la Investigación y la acción, el ejercicio de la acción penal pública, que corresponde más que nada a la persecución penal manifestada en políticas criminales. Y, y realmente es evidente que debe hacerlo así, porque la persecución penal eh, hecha por parte del Estado es una persecución más bien objetiva, que debe seguir parámetros objetivos. En ese sentido, se debe seguir parámetros de, y como vamos a ver en el próximo tema al respecto de estas bases legales y constitucionales del Ministerio Público, debe seguir parámetros de eficacia y eficiencia. Y realmente estos parámetros muchas veces chocan con esta tercera función del Ministerio Público, que es la protección de víctimas y testigos. Muchas veces el Ministerio Público estima que determinados delitos tienen su reparación no a través de la actividad penal, es decir, no a través de la actividad de persecución penal por parte del Estado, sino que tiene eh, su reparación específica tratándose de la justicia civil. Por eso, en cierta medida, se abandonan ciertas persecuciones penales que tienen que ver con una infracción bastante reducida al ordenamiento jurídico penal, como podemos ver también en, en este documento que yo pegué al, al material de estudio, que lo vamos a revisar en su momento. Bueno, aquí vamos a la parte final del análisis del Ministerio Público, que son los principios orientadores de la actividad del Ministerio Público. Al respecto, solamente vamos a revisar los más importantes, que, por ejemplo, podría ser el principio de autonomía constitucional, el principio de unidad, el principio de legalidad y el principio de objetividad, que es realmente el más importante de todos los principios por los cuales debe guiar su actuación en el Ministerio Público, tanto constitucional como legal. Bueno, el principio de autonomía constitucional resulta evidente en el sentido que el Ministerio Público se tiene una organización autónoma y propia, si bien no tiene un patrimonio propio, pero sí la actividad del Ministerio Público solamente puede ser revisada, ordenada o se puede inmiscuir en ciertas funciones de los fiscales, solamente autoridad del Ministerio Público. Al respecto puedo dar algunas anécdotas que se han visto en medios de comunicación hace bastante tiempo, en donde un juez de garantía reprendía a un fiscal por su actividad investigativa en una audiencia de preparación de juicio oral, y eso significó que el Ministerio Público presentara una queja disciplinaria en contra del juez de garantía por inmiscuirse en las funciones del Ministerio Público. Eso es más que nada anecdótico, por mucho que la actividad del Ministerio Público no haya sido lo más pulcra posible en ese caso. El Ministerio Público es un ente autónomo y que no puede ser calificada su actividad por otro órgano. El principio de unidad, pasemos al principio de unidad, que está indicado en el artículo 2 de la ley 19.640, la ley orgánica del Ministerio Público. Eso significa que no existe radicación ni fracción en la actividad de cada una de sus unidades, que son los fiscales adjuntos. Es decir, lo que actúa un fiscal adjunto está actuado y representa a todo el Ministerio Público, y así puede actuar en una audiencia un fiscal, en otra audiencia otro fiscal, en la investigación un fiscal y en el juicio oral otro fiscal. Y en este caso, aunque no, bueno, no es lo ideal, pero en este caso no se estaría vulnerando algún tipo de regla de competencia. Toda la actividad que realiza el Ministerio Público representa al Ministerio Público en su unidad, en su entera unidad o universalidad, podríamos decir. El principio de legalidad no es necesario revisarlo porque hay que tener presente que el Ministerio Público, como todo ente estatal, tiene que actuar conforme a la Constitución y las leyes. En este caso, el artículo 6 de la Constitución y 7 de la Constitución indican este principio de legalidad y competencia y también
de sanción frente a esta actividad fuera de los límites de la Constitución. Bueno, eh, el principio de oficialidad, bueno, el principio de oficialidad tiene que ver con la actuación, una actuación sin iniciativa de parte respecto al Ministerio Público. También podemos comentar casos de las clases sincrónicas de cómo el Ministerio Público ha abierto investigaciones por incluso meros reportajes que han hecho los medios de comunicación masivos. Bueno, el principio de objetividad. Este es el principio que más interesa. ¿Por qué razón? Porque este principio está orientado y está dado respecto a la actividad más importante del Ministerio Público, que es la actividad de investigación, la actividad investigativa. Y en este aspecto, este principio ya estaba en el Código de Procedimiento Penal Antiguo, en el 109 del Código de Procedimiento Penal Antiguo, en el artículo 109, como dije, del Código de Procedimiento Penal, del sistema antiguo, y en ese, y fíjense que la norma pasó del 109 a la ley orgánica del Ministerio Público de casi textual. Y en este sentido el Ministerio Público tiene que obrar con objetividad durante la investigación, es decir, investigando todo el material probatorio que pueda ser beneficioso para, incluso para el imputado y también beneficioso para la víctima, o dicho de otro modo, a todo aquello que pueda perjudicar al imputado o aquello que lo beneficie. Lo que lo perjudica al imputado, bueno, van a ser todos estos elementos que van a dar por establecida, por ejemplo, su participación, por ejemplo, la existencia del delito, por ejemplo, la existencia de agravantes, y por el contrario, el Ministerio Público deberá investigar las hipótesis alternativas a los hechos que tenga la defensa. Está obligado a realizar esa actividad de investigación alternativa frente a las alternativas que pone o indica la defensa durante la investigación. También todo aquello antecedente que sirvan, por ejemplo, para descargar de responsabilidad al imputado, en este sentido, atenuantes, eximente de responsabilidad, etcétera. Incluso se ha dicho que el Ministerio Público es un guardián de la legalidad, un guardián de la Constitución y de la ley en beneficio o perjuicio del imputado. Lo importante es que deba resguardar la legalidad y la Constitución. Y en este aspecto, resguardar la legalidad y la Constitución implica eh, que se descubran los hechos como realmente ocurrieron y si es necesario, en este caso, eh, tomar estas hipótesis alternativas por parte del Ministerio Público y que indica el imputado, tendrán que ser hechas. Y para eso también hay mecanismos para obligar al Ministerio Público a que realice esta investigación en beneficio del imputado. Diferente ocurre, por ejemplo, en el sistema norteamericano, donde los fiscales son, o los fiscales podemos decir regionales, son elegidos de manera democrática y el fiscal, y bueno, y nombra a su equipo de fiscales y bueno, los funcionarios y los funcionarios del Ministerio Público realizan su actividad, pero en este caso el Ministerio Público en Estados Unidos, podríamos decir, en ciertos estados, representa al pueblo, no representa al Estado. Por lo tanto, actúa como parte. Por lo tanto, no está obligado a investigar las hipótesis eh, alternativas de los hechos o de la participación del imputado, sino que lo hace, y si es que lo hace solamente para, para ver si puede llevar exitosamente a juicio a este imputado, es decir, lo hace desde su perspectiva de parte, parcialmente, para ver si realmente lo que dice el imputado es cierto, para ver cómo va a afectar adelante en un juicio, porque obviamente no va a abordar juicios que tiene alta probabilidad, o mejor dicho, todas las probabilidades de perder, si es que lo que dice el imputado es cierto. En cambio, en Chile se resguarda este principio de objetividad al obligar al Ministerio Público a realizar todas las diligencias de investigación que beneficien muchas veces al imputado. En este aspecto, por ejemplo,
el imputado, como todo interviniente por lo demás, tiene este derecho del artículo 257 del Código Procesal Penal de solicitarle al juez de garantía que en ciertos casos, que no voy a señalar ahora porque es de más largo aliento el análisis de ese artículo, de esa norma, puede solicitar que obligue al juez de garantía, perdón, que el juez de garantía obligue al Ministerio Público a reabrir la investigación y a realizar determinadas diligencias que fueron pedidas por, en este caso, el imputado. Bueno, otro principio es el de eficacia y eficiencia. Bueno, el de transparencia y probidad también es importante, pero el de eficacia y eficiencia en cierta medida está vinculado a la economía procesal, en que todos sabemos que los recursos del Ministerio Público son muy escasos en relación, son grandes, son ingentes, pero en relación a lo que debe investigar, a lo que debe realizar como función, son muy escasos. Por lo tanto, el Ministerio Público debe concentrar en ciertos delitos o en ciertos imputados la investigación, o perdón, la persecución penal. Y en ese aspecto van a haber ciertas investigaciones que van a ser abandonadas, ciertos imputados que no van a ser perseguidos con la dureza que deberían haber sido perseguidos por la falta de recursos y también porque hay que tener criterios de eficiencia eh, y criterios de aplicación de los recursos, en el sentido de que si es que tenemos un delito grave, pero que no es muy seguro la condena, si es tan grave, el Ministerio Público deberá concentrar ahí también su persecución penal. Pero si estamos frente a un delito que no es grave, de hecho es leve en relación al efecto que produce en la sociedad y tiene todos los antecedentes del Ministerio Público para llevar a juicio y para condenar a la persona, quizá el Ministerio Público abandone esa persecución y trate de abordar otras alternativas de restablecimiento del orden jurídico, como por ejemplo abordar ciertas salidas alternativas que tengan que ver con la indemnización por parte del imputado a la víctima. Bueno, en cuanto a los principios de transparencia y probidad, son esenciales, son sumamente esenciales porque por el gran poder que tiene el Ministerio Público, por la información que maneja, es necesario que existan criterios de transparencia y sobre todo de probidad en su actividad. Por ejemplo, eh, al igual que los jueces, obviamente no pueden estar vinculados a personas que realizan actividad criminal. En, este, en, en estos casos, se han dado varios casos en que algunos fiscales han tenido actividad comercial con ciertas personas que cometen o están involucrados en delitos de crimen organizado. Entonces, no es posible que un fiscal del Ministerio Público esté vinculado con personas que se dedican a esas actividades. Y la transparencia también es importante, porque es importante desde la perspectiva que el Ministerio Público es parte del Estado y nosotros somos los contribuyentes, es importante que sepamos en qué y cómo se gastan los recursos estatales, que por lo demás, siendo este país un país que no es desarrollado, un país en vía de desarrollo, los recursos son escasos y no puede haber un despilfarro, sobre todo en esto, y menos en la situación actual que estamos viviendo, en que los delitos han aumentado y la gravedad de los mismos también han aumentado y la forma de comisión también ha aumentado. Entonces es necesario saber cómo realiza la persecución penal el Ministerio Público y para ello existe la transparencia y la probidad. Bueno, eh, respecto a la responsabilidad, eh, bueno, me gustaría que revisemos todo esto, algunas de estas cosas, en clases, que ustedes me las planteen, porque ustedes ya pueden revisar el material y ustedes pueden plantearme algunas dudas respecto a esto. Y me gustaría que, bueno, para terminar, voy a terminar por la estructura del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano autónomo, como ya dije, y jerarquizado.
En la cúspide se encuentra el fiscal nacional que puede realizar actividades u orientar u ordenar la actividad a lo largo de todo Chile. Después tenemos los fiscales regionales que dirigen la actividad del Ministerio Público concentrándola fundamentalmente en las regiones. Hay una fiscalía regional por región, salvo en Santiago existen 4 fiscalías regionales, la Centro Norte, la Oriente, la Occidente y la Sur. Um, Entre el fiscal nacional y los fiscales regionales se encuentra un órgano consultor que es el Consejo General, que está conformado por todos los fiscales regionales y presidido por el fiscal nacional. Luego tenemos las unidades operativas que son los fiscales adjuntos, que ellos podríamos decir que son la unidad mediante las cuales opera el Ministerio Público y existen auxiliares de los fiscales adjuntos que son los asistentes de fiscales que tienen ciertas funciones por algunas normas que han sido eh, en los últimos años han sido modificadas para que ellos también puedan prestar, siendo abogados, también ellos puedan prestar funciones de fiscal adjunto, por ejemplo, en la audiencia de formalización. Eso sí, siempre solamente los fiscales adjuntos van a poder asistir y ser parte en los juicios orales, pero los controles de detención también pueden realizar los fiscales, perdón, los asistentes de fiscales. Bueno, con esto doy por finalizada esta clase asincrónica. Espero que la puedan revisar y que podamos conversar en la clase que sigue, eh, que sería el 24, me parece que es el 24 de septiembre. Sería, a ver, vamos a ver, sería, perdón, el 23 de septiembre, donde me gustaría que revisáramos lo que he conversado, o lo que he monologado más que nada durante esta clase. Entonces, me despido. Que estén muy bien.